Les llegaron ya los archivos de los capítulos de los libros. Hola, me hablan por si acaso, porque no estoy escuchando. Si alguno por ahí está despierto, porque no sé si es mi audio o todavía están Bueno, durmiendo. doctora, yo la verdad que no me he fijado si ya lo pasaron. ¿Todavía qué? No me he fijado si ya lo pasaron, la verdad. Sí, doctora, ya lo pasaron al grupo. ¿Están todos los capítulos ahí? O, Los, los que usted pasó, porque era clase a clase. por eso, pero ayer le envié otro a Cintia, le reenvié. No, no, ese no nos ha enviado. Ya, igual recién se los envié ayer, donde está el compendio, es decir, están los 7 capítulos que solicita el CARCES. Y el único que no está es desarrollo dental y anomalías del desarrollo, que se los debe pasar el doctor Vélez. Buenos días, Buenos días. doctora. Yo ahorita le escribí a Cintia para preguntarle y que nos pase. Ujú. Sí, recién se los pasé ayer, porque les estaba haciendo el compendio. Ay, yo puse expandir esto, pero no puse compartir. Bueno, hoy día vamos a avanzar con selladores y flúor, así como está en el capítulo del CASE, están unidos selladores y fluoruros. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Bueno, están viendo pantalla ya. Sí, Ok. Sí, está grabando. Ok, entonces, en cuanto a los selladores, de manera general nos mencionan que el flúor y los selladores continúan siendo los métodos de prevención más efectivos que existen hasta ahora. En comparación con el flúor, pues obviamente ellos tienen un costo un poco más elevado, pero con iguales eficacias con ambos productos, ¿no? También nos indican que los selladores fueron creados debido a que el 95% de las lesiones que se presentan en los dientes son en las caras oclusales de los molares y premolares. Entonces, ese 95% indicaba que había que hacer algo con respecto a el número o la prevalencia de ese tipo de lesiones. Los efectos que presentan los selladores es que en un lugar donde hay una retención mecánica de alimentos, pues obviamente las sellan, las cubren completamente y de esta manera evitan que haya nuevo empaquetamiento de comida. Asimismo, obturan las fosas y fisuras, evitando que los microorganismos tengan acceso a ese nicho, ¿no? Si por ahí, porque es casi imposible eliminar el 100% de los microorganismos de una lesión, sobre todo en donde por retención se quedan, eh, se sella esa zona donde pueden haber quedado microorganismos dentro, inclusive, pero en el momento en que no tienen acceso a alimentos, como los hidratos de carbono, que son los que generalmente tienen, quedan atrapados dentro y pues ya no tendrían acceso a la alimentación y mueren esos microorganismos. Y finalmente, al tener un lugar donde ya no hay tanta retención, sino que ya es una superficie lisa en donde hemos colocado un sellador, pues la limpieza que pueda hacer el paciente es mucho mejor y de esa manera es un buen control también de la biopelícula en el paciente. En cuanto a la historia, para poder llegar a lo que nosotros trabajamos ahora como selladores, hubieron muchos traspiés.
había ya la evidencia de que la mayor cantidad de lesiones en dientes permanentes eran en caras oclusales, entonces se buscaba qué hacer al respecto. Entonces dijeron, bueno, estas fosas y fisuras son tan estrechas que eso es lo que está generando la lesión. Entonces lo que vamos a hacer es con una fresa la vamos a hacer grande, la vamos a expandir. Entonces, donde había tejido sano, lo que hacían era abrir una especie de cavidad para que ya no se viera estrecha la fosa y la fisura, sino que estuviera ancha y pudieran cepillarla mejor, ¿no? Se dieron cuenta, obviamente, que eso era acabar con un tejido que estaba completamente sano y que no tenía, pues, no tenía razón. Después de eso, dijeron, bueno, pero no vamos a dejar una cavidad como tal porque estamos ensanchando una fosa y una fisura. Mejor coloquemos una restauración, ¿no? Si ese diente al final va a terminar restaurado, adelantémonos ese paso y hagamos una restauración. Abramos la fosa y la fisura y pongamos un material ahí de restauración. En ese tiempo pues se utilizaban todo tipo de materiales y bueno, con lo que había se restauraba la lesión que no estaba, mejor dicho, porque ahí no había lesión, era simplemente un tejido sano que para prevenir de una vez se hacía una restauración. Después utilizaron diferentes materiales encima de la fisura sin tocarla, ¿no? Ya no querían abrirla porque seguían dañando tejido sano. Entonces, empezaron a colocar diferentes materiales, cloruro de zinc, ferrocianato de potasio, nitrato de plata y no hubo, buena respuesta clínica, la mayoría de ellos se perdían de manera casi inmediata. Y por último, lo que hicieron los odontólogos fue decir, bueno, dejemos al paciente así y esperemos. Si le salen lesiones, las restauramos y si no le salen lesiones, bienvenido sea ese paciente. Qué bueno que no le salieron lesiones. Pero esos fueron los procesos para llegar a lo que nosotros tenemos ahora como selladores. También en cuanto a materiales, ya una vez que se identificó que lo mejor era no tocar el tejido, sino directamente sellarlo, era ver qué material podría funcionar. Entonces, al principio se utilizaron los poliuretanos, que es este material esponjoso, como de lo que está hecho los colchones, de lo que está hecho los plásticos blandos, más bien las esponjas. Entonces, este material se salía muy rápido. Antes de los 3 meses ya se había perdido. Entonces, bueno, para ser un buen material también tiene que durar en el tiempo, porque ese diente no va a estar 3 meses en la boca, ni siquiera los temporales están 3 meses en la boca. Entonces, se necesitaba que el material dure muchísimo más tiempo y el material se salía muy rápido. La ventaja que tuvieron ahí es que dijeron, bueno, ya sabemos que el flúor es remineralizante porque ya habían estudios respecto a eso. Entonces le dijeron, mezclemos el poliuretano con el flúor. El material se perdía, pero había remineralización del tejido. Entonces, bueno, dijeron, pausa un poco porque me sale conexión indestable, entonces, para que no se pierda tanto lo que estoy diciendo. Entonces, pues, el material se perdía, pero remineralizaba. Lo que vieron es que funcionaba lo del flúor, pero tenían que cambiar de material. Después pasaron al bisfenol A, glisil, dil, metacrilato, que no es nada más que las resinas, pero las primeras que se utilizaron fueron las resinas convencionales. Aquí está una foto de la fluida, pero en realidad las primeras que se utilizaron fueron las convencionales, las que utilizamos para restauraciones normalmente, y se las empaquetaba todas en las fosas y las fisuras, en el fondo de la cara oclusal. Y después vinieron la segunda y la tercera generación que venían con y sin relleno. Esas sin relleno son las que nosotros conocemos como resinas fluidas, ¿ok? Entonces, ese tipo de resinas fueron las que mejor éxito tuvieron debido a que por la fluidez que tienen pueden ingresar hasta el fondo de la fosa y de la fisura y es con las que nos hemos quedado hasta ahora. Cuando hablamos de selladores propiamente dichos, el que fue creado con ese nombre y que nosotros compramos en un depósito o en cualquier lugar son los selladores resinosos, que se les adiciona el flúor, que fue lo que añadieron como un extra a los selladores. Cuando nosotros hablamos de técnica
de sellantes con ionómero de vidrio es una modificación, porque realmente el ionómero de vidrio no fue creado con este fin, fue creado para, sobre todo el de restauración, fue creado para tratamiento restaurador traumático, sino que vimos la ventaja de utilizarlo en odontopediatría o en dientes para sellantes. Pero como tal, cuando hablamos de selladores, los selladores son los de resina, los que se compran como tal como selladores, no es más que una resina fluida a la que se le ha añadido flúor. Entonces, ¿cuántos o qué tipos de selladores encontramos? Los de resina como tal, tenemos selladores de ionómero de vidrio, que son los ionómeros de vidrio de restauración que los utilizamos para sellar fosas y fisuras. Tenemos los compómeros que contienen un porcentaje mayor de resina y un menor porcentaje de ionómero, y ionómero de vidrio modificado con resina, o también llamado ahora iómeros, que son los que tienen mayor porcentaje de ionómero y menor cantidad de resina. Entonces, estos cuatro son los que están en el mercado. De estos, el que tiene las mejores propiedades de resistencia, duración, poderlo mantener en boca y que sea, que dure en el tiempo, son los de resina. Las ventajas y desventajas de entre los resinosos y los ionoméricos, que son en general los dos que más se utilizan. Los resinosos tienen más retención, van a durar mucho más en el tiempo si la técnica se hizo correctamente. En el caso de los ionoméricos, la retención es a corto plazo. Yo podría decir que no es que el ionómero se sale, pero ustedes han visto que tal vez cuando ponen un sellante resinoso y la técnica estaba mal, ese diente tenía muchas proteínas superficiales, no tuvo una buena adhesión, el sellante resinoso se sale como si tomara una impresión, o sea, se sale con toda la cara oclusal enterita. Mientras que el ionomérico no se sale así, el ionomérico se va desgastando. Entonces, esa es la desventaja que tenemos con el ionómero. Es una desventaja, pero al mismo tiempo es una propiedad que, al menos en odontopediatría, nos beneficia mucho porque siempre estamos buscando materiales que remineralicen. Y en ese caso, el ionómero de vidrio es un biomaterial que es capaz de remineralizar el tejido al liberar flúor. Entonces, lo que pasa con el ionómero de vidrio es que se va desgastando capa a capa. Su primera capa se libera, pero la capa que queda nueva abajo libera flúor. Y se desgasta esa siguiente capa y la capa que va quedando abajo libera flúor. Y así, entonces el ionómero constantemente sigue liberando flúor. Otra ventaja que tiene el ionómero de vidrio es que cuando colocamos flúor de manera profesional, o incluso el que el paciente utiliza en casa, que es por medios domésticos como el dentífrico o el enjuague bucal, el ionómero se recarga de flúor. Tiene esa propiedad del ionómero de poderse recargar de cualquier elemento que le dé flúor, él se vuelve a recargar de flúor. El resinoso, por el contrario, tiene flúor, ¿no? Pero al momento en que se fotocura, solamente me salió de nuevo conexión inestable. En el momento en que fotocuro el resinoso, todo el flúor que está dentro del resinoso se queda dentro y el diente solo recibe el flúor que quedó en la superficie. Entonces, una vez que se fotocuró, solo recibió el flúor de la superficie. Todo el resto del flúor se quedó contenido, digamos que fotocurado, endurecido dentro del sellador, y ya no se pudo aprovechar, digamos, más ese flúor que solo la primera vez cuando tocó la superficie. Entonces son las ventajas y desventajas entre los dos. Sin embargo, por la rapidez con la que se pierden los ionoméricos, pues tiene mucha más eficacia los resinosos. Entonces, en cuanto a los selladores con resina como tal, hubieron los activados por luz, también hubieron los autopolimerizables, y encontramos una cuarta generación que están activados por luz y que aparte contienen flúor. En cuanto a las partículas de relleno, como yo les indiqué, la diferencia entre una resina convencional y una resina fluida es la cantidad de relleno que tiene. Hay partículas de macro relleno, de micro relleno, hay partículas híbridas que hay entre partículas grandes y pequeñas, pero en general los resinosos, que son los que ustedes ven en la tercera foto, suelen ser o son resinas fluidas. Las resinas fluidas no tienen relleno.
¿Para qué utilizamos a veces resinas fluidas? Si tenemos una fisura en un diente, podemos utilizar una resina fluida que entre y que una de nuevo ese diente o que selle de nuevo esa zona. Una resina fluida la podemos poner en el fondo de una restauración en donde no queremos que al momento de la contracción haya alguna filtración ahí, entonces ponemos una resina fluida en el fondo de una cavidad en una restauración. Y como les mencioné ahora, necesitábamos un material suficientemente fluido que pueda ingresar en el fondo de las fosas y de las fisuras, porque ese era el problema principal que estábamos teniendo. Y las resinas convencionales, pues al ser más compactas, no lograban entrar bien el fondo, más bien quedaban empaquetadas, pero no fluían en esa zona. Entonces, esta ventaja la tuvo la resina fluida. Y para que tengan esta consistencia que nosotros necesitamos, lo que nos recomiendan es que tenga entre 30 a 60% de relleno. El relleno como tal son las partículas. Entonces nos recomiendan que tenga entre 30 a 60 relleno para que puedan funcionar correctamente en el momento de la colocación del producto. Los métodos de polimerización lo que nos dice es que, bueno, sigamos los métodos que nos indican el tiempo que nos indican los fabricantes, pero en general va alrededor de unos 20 segundos. En cuanto al color, no hay evidencia de que el color que se utilice en un sellador le da mejores propiedades al sellante, ¿ok? No es que si uso transparente es mejor o si uso con color es mejor. Eso no hay algún estudio que diga que hay una diferencia significativa en cuanto a retención y a durabilidad del producto. Lo que sí es importante y nos va a mencionar mucho el capítulo es que los selladores dependen de los controles. Una vez que yo le coloco un sellador a un paciente, va a ser como hacer ortodoncia en ese paciente. Los controles tienen que ser permanentes. En un inicio, ya los hablaremos después, pero en un inicio van a ser trimestrales, después van a ser semestrales, después van a ser anuales. Pero ese paciente nunca va a despedirse de sus controles, porque lastimosamente el sellador es un tratamiento preventivo, pero si el sellador sufre de alguna fractura o alguna pérdida, estamos generando una cavidad, estamos haciendo un nuevo nicho para que bacterias ingresen por ahí. Y por ejemplo, un paciente que no haya tenido nunca una lesión de caries, se fracture, digamos, un sellador y esté generando una cavidad en donde ahora se empieza a empaquetar comida, biopelícula, microorganismos y estoy generando una cavidad en donde el paciente no la tenía y posteriormente una lesión. Entonces, yo le coloco el sellador al paciente y le indico desde ese momento ese diente tiene que ser supervisado siempre. La ventaja es que el ciclo de una restauración, que ya afortunadamente está inclusive publicado, así como ciclo del diente restaurado, es que termina en un implante. La ventaja de los tratamientos preventivos es que nosotros evitamos que esos dientes lleguen hasta una restauración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar selladores con color? Que el paciente puede notar si pierde el sellador o si se fractura el sellador. Cuando utilizamos selladores transparentes, inclusive nosotros mismos no podemos identificar en qué zona está el sellador, hasta qué zona llegó el sellador, porque una vez que se fotocuró no se ve nada. Entonces, es una desventaja para los controles, porque si yo no puedo ver dónde está el sellador, tampoco sé si se ha fracturado o no se ha fracturado, tendría que manipular una sonda en todos los dientes en donde coloqué el sellador. Y asimismo, para el paciente en casa es súper difícil controlar si lo perdió o no lo perdió. Depende netamente de los controles. Si él deja de ir a los controles, pues no vamos a saber si lo ha perdido o no. Y en cuanto a los selladores con flúor, fue, como les mencioné, esta fue la cuarta generación, es lo que se utiliza actualmente. Aquí, como ven, esta tercera foto, ¿no? Aquí se está colocando el producto todavía en una consistencia fluida, ¿no? Como agua. Una vez que se fotocura, se endurece. Aquí está liberando flúor. Fotocuramos y esa superficie quedó con flúor, pero todo lo que está dentro, el flúor se quedó contenido dentro. ¿Ok? No se libera más.
Bueno, ahora en cuanto a las indicaciones, todo se basa en el riesgo del paciente. Lo que indica la mínima intervención actualmente es que si el paciente no tiene riesgo a enfermedad de caries, no tanto si tiene lesiones de caries o no, porque ese ya es un paciente con riesgo, sino que es un paciente que no tiene lesiones de caries, pero no tiene riesgo a caries. Es un paciente que no debería utilizar métodos preventivos adicionales. Es decir, no necesitaría ser colocado flúor cada cierto tiempo o selladores o algún otro método preventivo, ¿ok? Que empiece a utilizar productos remineralizantes y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el paciente hasta ahora es correcto y lo ha hecho tan bien que no tiene riesgo a caries. Pero al estar en un país en donde todavía no tenemos buenos resultados en cuanto a prevalencia de lesiones de caries, diría que no existe una población como tal que no tenga riesgo a caries. Yo creo que en Ecuador todos los pacientes tienen riesgo. Chicos, voy a parar un ratito ahí porque quiero indicarles algo. Factores de riesgo de caries fueron tomados en el examen y siempre están en la clase de caries. En factores de riesgo tuvieron un porcentaje bastante bajo de aciertos. Tengo los resultados pedí, mejor dicho, los resultados del examen anterior, del que no se aprobó, y hay temas en los que salieron más bajos y temas en los que salieron muy bien, mejor. O sea, el siguiente tema que vemos aquí después de selladores es flúor. En flúor tuvieron un porcentaje bastante alto de aciertos. En selladores fallaron en la técnica, si no me equivoco. Tal vez porque muchos a veces se confunden con lo que corresponde a los selladores ionoméricos y tal vez confunden la técnica ahí, pero cuando estamos hablando de sellador como tal, el sellador es el resinoso, como les dije. El ionomérico es una técnica de restauración que fue adaptada para sellantes. En selladores tuvieron 61% de aciertos en diagnóstico en la utilización de sellantes, que es esto que les estoy indicando, y técnicas de sellado, el protocolo clínico de los selladores, que también lo vamos a ver ahorita. 61 y 67%, o sea, estuvieron por debajo de la media porque la media es 70, entonces estuvieron 61 y 67. Igual no estuvieron tan bajos como técnicas de adaptación a la consulta, estabilización protectora tuvieron 57% de aciertos. Los más bajos, anestesia local en niños y adolescentes, que eso, bueno, entraría como tema en cirugía también. eh, en traumatismos, en las secuelas de los gérmenes permanentes, diagnóstico de alteraciones pulpares, me dicen hasta ahora que es porque lo confunden con endodoncia, porque en endodoncia salieron excelentes, pero en cambio en diagnósticos pulpares de odontopediatría, que solo son 3 diagnósticos, salieron bajísimos. Y les quería mencionar sobre los factores de caries dental. No, evaluación de riesgo cariogénico. Ahí salieron con 42% de aciertos. ¿Qué es esto? Evaluar el riesgo de un paciente quiere decir que yo identifico si ese paciente tiene o es propenso a tener enfermedad de caries dental. El problema con eso es que la enfermedad de caries dental no se puede ver porque es metabólica. Lo que ustedes pueden ver son las lesiones, que es para lo que se basa el odontólogo general, solamente ver lesiones. Lastimosamente, la enfermedad de caries no se puede ver y eso solamente se puede identificar mediante una evaluación de riesgo del paciente. Y son estos cuestionarios que existen y que el que hasta ahora se conoce como el más común es el de Cambra.
¿ok? Pero identifica cuáles son los factores que hacen que el paciente tenga riesgo a presentar la enfermedad de caries dental, no las lesiones. Un diagnóstico de lesiones, es decir, tienes 80 lesiones, aquí en vestibular, aquí en no sé qué, estas iniciales, estas no, estas IGDAS no sé qué, IGDAS no sé cuánto. Eso es diagnóstico, pero evaluación de riesgo es identificar si el paciente tiene riesgo a posteriormente presentar la enfermedad. No sé si me hago entender, pero igual como les dije, en la clase de cardiología se los volveré a explicar. Entonces, en cuanto a la evaluación de riesgo de caries, una de las principales ocasiones en que nosotros vamos a elegir colocar selladores es obviamente los pacientes que tienen riesgo a presentar la enfermedad. Entonces, vamos a empezar con experiencia previa de caries en dentición temporal. Entonces, si ese paciente en la dentición temporal tuvo lesiones de caries, tiene hasta 8 veces más posibilidades de que tenga la dentición permanente. No voy a esperar a que se hagan los permanentes y que el paciente tenga 20 años para identificar que tiene un montón de lesiones. Si ya tenía un predictor que era el de los dientes temporales con lesiones de caries. Entonces, debo sellar esos molares. En experiencia actual, si el paciente tiene manchas blancas o ya tiene presencia de lesiones de caries en algún otro diente, deben ser sellados. Los dientes, en este caso los molares, los premolares, y en ese caso si tienen los laterales también fisuras, eso ya es característica de cada diente. La edad, cuando están saliendo el primer y segundo molar permanente, son las edades de mayor riesgo a presentar lesiones de caries y son los dientes que tienen mayor riesgo a presentar lesiones de caries. Las enfermedades que aumenten el consumo de medicamentos azucarados, aquellos niños a los que uno les pregunta a las mamás si está tomando vitaminas o si está tomando medicamentos, generalmente se pasa por alto el tema de las vitaminas, porque ahora vienen las presentaciones de gomitas que tienen muchísima azúcar y generalmente los pediatras como tal no es que los están recomendando. Un niño que no necesita colocarle un suplemento, pues no lo necesita, pero las madres desesperadas, pues, buscamos todos los métodos para que nuestros hijos crezcan sanos y se compran este tipo de medicamentos que tienen gran contenido de azúcar. Bueno, adicional a esto, los niños que sufren de asma, los niños que tienen algún tipo de enfermedad sistémica, que toman medicación diaria. La medicación para niños tiene que estar cargadísima de azúcar para que el niño la soporte, porque el compuesto activo puro es malísimo. Pacientes disminuidos física o psíquicamente porque no pueden hacer correctamente una higienización, hipoxialia y serostomía si falta saliva de manera fisiológica o si es por causa de la toma de medicamentos. Y los pacientes con hábitos bucales. En cuanto a los cuidados dentales, debemos sí o sí hacer la revisión del sellador. No quiere decir que porque el paciente se puso el sellador y dice, no, el doctor me puso un material ahí que me dijo que nunca voy a tener lesiones de caries. Entonces está con el sellador, pero todo alrededor del sellador lleno de biopelícula. Entonces, hay que explicar que una vez que fue colocado el sellador, se realiza la higienización de manera habitual, tiene que pasar por las caras oclusales de todas maneras. Entonces, los controles que nosotros tenemos que hacer son obligatorios, no son opcionales, son obligatorios. En cuanto a la valoración de riesgo, como les mencioné, este es el cuestionario de Cambra, este viene por edades. Se lo pueden descargar, ponen Cambra, cuestionario de valoración de riesgo y les va a salir estos que están aquí. Creo que inclusive Colgate tiene unos disponibles de manera gratuita para que el que quiere tenerlo en su consultorio lo pueda tener. El sellado es recomendado en niños con alto riesgo. En el caso del protocolo Cambra nos dice que alto riesgo es los niños que tienen 3 o más lesiones de caries, 2 o más factores de riesgo alto. De los factores que están aquí, que tenga 2 o más. Riesgo extremo son aquellos pacientes que tienen falta de producción de saliva o que tienen necesidades especiales. Y este cuestionario de riesgo cariogénico es recomendado que se realice de manera periódica, cada 3, cada 6, cada año, pero no se puede hacer un solo cuestionario en la vida del paciente, porque los factores de riesgo siempre van a variar.
puede que ese paciente toda la vida tuvo una excelente vida, una excelente higiene y de repente se va a vivir al lugar más recóndito donde tienen un estado de salud que no es salubre, entonces no puede hacer una buena higienización, es un caso extremo, ¿no? O es una persona que toda la vida vivió con sus padres, estuvo al cuidado de sus padres y después se va a vivir solo, empieza a trabajar solo y pasa mayor cantidad de horas en su trabajo y su estilo de vida cambia. Entonces los factores, por eso les digo, los factores son, varían siempre, no pueden hacer un solo cuestionario, tienen que hacerlo permanentemente. En cuanto a las condiciones del diente, ¿cuándo debemos colocar un sellante? Este diente erupciona y hasta 2 o 3 años después de su erupción es cuando más se requiere la colocación del sellador, ¿sí? El diente, sobre todo el primer molar permanente, demora generalmente entre 1 año a 1 año y medio en terminar de erupcionar y durante todo ese tiempo la encía, sobre todo esto que es el opérculo distal, se mantiene por encima del molar, lo que hace que haya más retención de alimentos. En estos casos en que yo tengo un molar así, está indicada, por ejemplo, la colocación de sellante ionomérico, porque aquí yo no podría hacer un aislamiento absoluto, sobre todo en esta parte donde sale fluido crevicular, no podría detener la humedad. Entonces, lo más indicado aquí sería la colocación del ionomérico, ¿sí? Entonces, los dientes que más requieren la colocación o en el momento en que más se requiere la colocación del sellador es una vez que erupciona, 2 o 3 años después de su erupción. La morfología del tipo de fisura, no les voy a hablar de cada una de ellas. El tipo B, que va ancho arriba y fino abajo, es la más común, la que tenemos la mayoría y tiene aproximadamente un 34% de la población. La tiene un 34% de la población. De estos, el tipo I y el tipo Y son uno de los más complicados porque la lesión no solamente es ancha y fina abajo, como está sucediendo con el de V, sino que aparte en el fondo se hace una línea profunda en donde a veces ni siquiera el mismo sellador ingresa. Las caras oclusales en molares nos indica que entre el 80 y el 90% de los dientes permanentes tienen lesiones de caries y que apenas el 44% de los dientes temporales. Eso quiere decir que los dientes temporales lo que presentan es mayor cantidad de lesiones interproximales. Por eso es que si hay una indicación para colocación de selladores es en dientes permanentes. No fallen en esas preguntas. Si les aparecen números de dientes ahí, que en qué dientes van a elegir. Si es un paciente de dentición mixta, elijan siempre dentición permanente. No existe una indicación como tal de que hay que colocar selladores en los dientes temporales. Si yo ya le puse selladores en los dientes permanentes, si es un niño con alto riesgo, yo puedo colocar en los dientes temporales adicional, pero en mi diente de elección siempre va a ser el diente permanente. Como les indico, del 80 al 90% de los dientes permanentes tienen lesiones en las caras oclusales. Ese no es el mismo número, no es la misma prevalencia que sucede en los dientes temporales. En los dientes temporales tienen mayor cantidad de lesiones en zonas interproximales, en donde el sellante no nos ayuda para nada. Lo único que nos ayuda ahí es el uso del hilo dental en los dientes temporales, ¿ok? Y bueno, una vez colocado el sellador, se obtiene una incidencia, una reducción en la incidencia de caries, es decir, disminuye la cantidad de lesiones de caries en un 87%. Entonces, ahí se ha comprobado la eficacia de colocar selladores en dientes permanentes. Bueno, de manera general, todos los molares permanentes deberían ser sellados. Adicional a esto, también podemos sellar premolares y también podemos sellar los laterales, por ejemplo, los incisivos, pueden ser la mayoría de veces son los laterales, pero pueden ser también los centrales. En sus caras palatinas a veces presentan una fisura que también debería ser sellada. Los dientes que se encuentren fusionados también deberían ser sellados porque en la unión de ambos dientes pues se genera una fisura y ahí también suelen generarse lesiones de caries. Sin embargo, los dientes temporales lo que nos menciona es
que no tienen, en su morfología, no tienen cúspides tan altas, no tienen fisuras muy profundas. Son más lisos, en realidad. Y aparte, que tiene mayor contenido de proteínas y menor cantidad de mineral, lo que no le favorece en la adhesión de la colocación de un sellante. Entonces, por todas esas razones, realmente no es que hay una indicación como tal de colocar selladores en dientes temporales. En cuanto a las indicaciones generales, ¿qué dientes debemos sellar? Primeros molares en niños de 6 a 8 años, segundos molares en niños de 11 a 13 años. Un primer molar cariado indica que los otros deben sí o sí ser sellados. Defectos estructurales en el esmalte, ahora tenemos mucha hipomineralización molar incisiva, es uno de los casos en los que más debemos proteger esos molares. Dientes geminados y fusionados, como les dije, dientes con fisuras profundas. En los casos de las caras vestibulares de los molares, también requieren la colocación de sellador porque en esas fisuras de un molar, si no es sellada, también se generan lesiones. Y bueno, en general, se utilizan en métodos o en programas preventivos, sobre todo los que corresponden a programas escolares. Cuando está contraindicado, sería todo lo contrario a lo que mencionamos antes, cuando hay fosas y fisuras poco profundas, entonces el paciente puede acceder bien a esa fosa, a esa fisura, cepillarla correctamente y bueno, si nosotros también tenemos confianza en ese paciente de que está haciendo una buena higiene. Si hay caries evidentes en caras oclusales, ya no sería sellador, eso ya sería una restauración como tal. O sea, el paciente ahí ya no necesitaría un sellador, sino una restauración. Caries interproximales que comprometan las caras oclusales. En ese caso, si ya tenemos pérdida de la cara oclusal por la misma lesión que está interproximal, pues ya no estaría indicada como tal el sellador. Eh, Dientes que tienen por más de un año están libres de lesiones de caries, pues algo está bien, algo estaría haciendo bien el paciente, no requeriría métodos adicionales. Si el diente tiene más de 4 años sin presentar caries, otro indicador más, y en los dientes que están parcialmente erupcionados, no es que no se indican los selladores, pero en ese caso tendríamos que cambiar por un sellante ionomérico. Instrucciones para la colocación de los selladores. Aquí va el protocolo clínico que fallaron un poco. Cuando estamos hablando de selladores como tal, estamos hablando de los resinosos. ¿Ok? Entonces, hacemos la limpieza del diente. Lo primero, evitemos utilizar pastas profilácticas. ¿Por qué las pastas profilácticas? En su mayoría, no todas, a menos que ustedes se pongan a leer todos los componentes y confirmen realmente que no sea así, casi todas las pastas profilácticas tienen aceite y tienen flúor y no permitirían una buena adhesión. En el caso del aceite, porque obviamente nos va a dar una superficie oleosa en donde no se va a poder adherir un producto. Y el flúor porque remineraliza el tejido justo antes de que yo le coloque un desmineralizante que va a ser el ácido ortofosfórico. Entonces, no es recomendado que la pasta profiláctica sea utilizada para la limpieza. Hay la recomendación de que se pueda utilizar piedra pómez. Y de manera general, que yo les indico que pueden utilizar el cepillo simplemente sin pasta, o sea, no necesitan utilizar nada adicional, porque hubo un estudio que está también más adelante en el que indica que no hubieron diferencias entre la colocación de piedra pómez, pasta profiláctica o usar nada. Entonces, si la opción es no usar nada para cepillar, solamente cepillen, o el cepillo puro nada más. En cuanto al aislamiento, es obligatorio si nosotros vamos a utilizar sellante resinoso. Recuerden que la resina no resiste la humedad. En cuanto a la aplicación del ácido, utilizaríamos ácido fosfórico entre el 30 al 40%. Aquí es importante mencionar que si tenemos dientes con fluorosis, estamos pasando por algo similar a lo que les mencioné de la pasta. Entonces, esos dientes con fluorosis deben ser grabados un poco más de tiempo, lo que nos recomiendan aquí es 35 segundos para los dientes que tienen fluorosis. Luego se lava con agua y se retira los excesos. ¿Cuánto aplico del sellador y cómo lo aplico? El sellador viene en la jeringa que habíamos visto en la foto anterior. Lo que nos dice es la cantidad de sellador que yo tengo que poner es, tomando en cuenta el plano inclinado de la cúspide,
tendríamos que llenar con sellador hasta la mitad de ese plano inclinado. Ese plano inclinado va desde la parte más alta de la cúspide hasta el fondo de la fisura, ¿no? Y ahí tomamos en cuenta la mitad para poder colocar el sellador, ¿sí? Entonces, llenamos el fondo de la fisura y llegamos hasta la mitad de la altura total de la cúspide. ¿Con qué podemos aplicar el sellador? Lo podemos aplicar con la punta aplicadora que viene ahí, pero en lo personal recomiendo que coloquen una gota en todo el centro de la cara oclusal y después con una sonda se van moviendo por toda la fosa y la fisura. Cuando utilizamos la punta aplicadora, generalmente hay aire comprimido dentro de la jeringa y al momento de colocar el producto quedan burbujas ahí. Dejar burbujas en un sellador es como generarle una cavidad de esmalte a un paciente. O sea, estamos haciendo un agujero ahí donde se va a empezar a compactar, a meter comida, microorganismos, biopelícula, todo eso. Entonces, no se recomienda la utilización, perdón, que dejen burbujas ahí. Lo que podemos hacer cuando hay una burbuja es, coloco la gota y en la gota se fueron 2 o 3 burbujas. Entonces, mientras está fluido todavía el producto, yo con la misma sonda empujo la burbuja o la reviento. ¿Ok? Y ya una vez que ya no tengo burbujas y tengo bien ubicado mi sellador, ahí recién fotocuro. En cuanto a la polimerización, no nos dice mucho, solamente que sigamos las instrucciones que nos menciona el fabricante porque cada producto podrá variar. Las revisiones del sellador, esas sí son obligatorias, como se los mencioné, nos indica que la primera revisión debe ser a los 3 meses. Si el sellador se perdió antes de los 3 meses, la falla fue en la técnica de la aplicación del sellador. Algo no hice correctamente o algo de lo que hice en la colocación del sellador no funcionó. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer si el sellador se perdió? Perdón, al principio el control va a ser a los 3 meses para ver si falla en la técnica, después van a ser a los 6 meses y después van a ser anuales. Esto igual se los informé al inicio. ¿Qué pasa si perdí parcialmente el sellador? Solamente repongo. Grabaría de nuevo y colocaría el sellador nuevamente. En caso de la pérdida total, vuelvo a colocar sellador. Y en caso de desgaste, por ejemplo, en el caso de los ionoméricos, como les dije, que se suelen desgastar, simplemente repongo, incremento. El 90 al 95% de la eficacia de los selladores se debe a las revisiones. ¿Sí? Un paciente que se va para siempre con esos sellantes porque le dije que nunca en la vida iba a tener lesiones de caries, posiblemente cuando regrese con lesiones de caries. Los dientes con mayor retención son los premolares y los que tienen menor retención de sellador son los segundos molares. En cuanto a la controversia de la utilización de selladores, antes se consideraba que los selladores eran solamente utilizados para los casos de tratamientos preventivos, es decir, el diente tenía que estar sin lesiones de caries. Si el diente tenía algún tipo de lesión de caries, no estaba indicado el sellador. Esa información ha variado ya hace mucho tiempo. Tenemos 2 tipos de selladores, los selladores preventivos y los selladores terapéuticos. Cuando hablamos de terapéutico es parte de un tratamiento. Entonces, en los preventivos, obviamente tenemos un molar sano. ¿Ok? Entonces, en molares sanos, pero paciente que se ha identificado que tiene riesgo a caries, yo voy a colocar un sellador para prevenir que hayan lesiones. Pero también está indicado colocar sellantes si tenemos lesiones iniciales. ¿Cuáles son las lesiones iniciales? Las que tienen pigmentados los surcos. ¿Ok? En el sector anterior son manchas blancas, pero en el sector posterior, en caras oclusales, son surcos pigmentados. Son ese pigmento color café que le quieren marcar como caries y le quieren meter fresa como sea. Esa es una lesión inicial en donde no hay cavidad, solamente hay un cambio de coloración que es propio de la desmineralización del esmalte. Entonces, ese diente desmineralizado, obviamente, si no lo protejo, se va a cavitar. Entonces, lo que coloco ahí es un sellador terapéutico. ¿Hasta cuándo puedo colocar sellante terapéutico? Inclusive cuando tengo cavidades en esmalte. Y hasta, inclusive, nos mencionan ambos libros, que hasta cuando tengo lesiones en unión
esmalte dentina, que quiere decir dentina superficial. La dentina superficial es la que está en unión de esmalte y dentina. Entonces, hasta ahí, en ese tipo de cavidades, yo todavía lo puedo seguir considerando sellante. Cuando ya estoy en dentina media y dentina profunda o cavidades abiertas, muy abiertas, ahí restauración como tal. Pero los selladores ya no están indicados solamente en dientes sanos, como se indicaba antes. Lesiones iniciales, lesiones cavitadas en esmalte y lesiones cavitadas hasta dentina superficial. En lesiones, sellante terapéutico y en dientes sanos, sellantes preventivos, pero ambos tipos de sellantes se utilizan. También es importante mencionar lo que dice la ADA con respecto a la colocación de los selladores en los dientes temporales, que fue lo que les mencioné en un inicio. Cuando hay una pérdida temprana del sellador es por falla en la técnica, es decir, cuando hay la pérdida antes de los 3 meses es por falla en la técnica. Cuando es una pérdida tardía generalmente se debe al desgaste porque estamos en una cara oclusal que soporta más la masticación. Y hay una mejor retención de los selladores que no tienen carga, quiere decir que son los selladores de resina fluida. Cuando hay muchas personas que nos dicen, doctora, pero utilizo el adhesivo, no utilizo el adhesivo, utilizo solo el ácido grabador. La indicación como tal es que se utilice solamente ácido grabador, se lave, se seque y se coloque el sellante. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un producto resinoso que tiene flúor. Es la diferencia que tiene de la resina fluida al sellador. El sellador tiene flúor, entonces lo que queremos es aprovechar las propiedades de ese flúor que está en ese producto. Si yo coloco un adhesivo en el medio, seguramente el flúor no va a ser absorbido por esa zona donde nosotros estamos colocando el sellador. Pero hay ocasiones en que, por ejemplo, yo sé que hice todo bien, puse el tiempo que debía el ácido grabador, lavé, sequé, coloqué bien el sellante, era bien fluido, lo pasé por todas las superficies, pero aún así perdí el sellador. Bueno, podríamos intentarlo ahora con el adhesivo. Lo que hace el adhesivo es incrementar la adhesión, aumentar la adhesión para esos selladores que se pudieron haber perdido. En cuanto a la elección del material, las dos opciones, o resinoso o ionomérico. Y la opción del ionomérico es cuando no hay control de humedad. Ahora, el ionomérico también tiene otras ventajas, como les dije, no necesita gran equipamiento, eso se puede hacer, se pueden colocar sellantes ionoméricos hasta en la silla, en una silla con un paciente con la boca abierta y algodones. Es suficiente para colocar un sellante ionomérico. Evita la exposición a bisfenoles, que es un producto que fue relacionado con cáncer y que está en todas las resinas. Libera flúor, que esto el ionómero es la característica principal por la que más lo conocemos en odontopediatría. Tiene buena adhesión sin grabado ácido, porque en este caso la adhesión es química, porque se une por medio del calcio del diente, y tiene una mejor adhesión cuando hay condiciones de humedad. ¿Cuál es la ventaja, en cambio, de utilizar resina? La retención. Llega hasta el 80% de más retención. Ya hay consenso en cuanto a la preparación de la fisura. No se recomienda abrir fisura para colocar el producto. A este tipo de tratamiento se lo denomina ameloplastía, ¿sí? Y para colocar selladores no es que está recomendado. Y en cuanto a la toxicidad, hubieron controversias en el uso de los selladores debido a que contienen BPA. El BPA es un producto que está en los plásticos, que es con lo que está hecho las resinas, que está relacionado, que ya ha sido identificado que está relacionado a cáncer. No sé si ustedes recuerden, creo que fue en tiempo de pandemia, que salió mucho las publicaciones de que no deben calentar los productos en plásticos, meter alimentos a calentar en microondas, por ejemplo, con plásticos o platos desechables con plásticos. Esos plásticos blancos también que mantienen el calor, en donde a veces tomamos café, los vasitos estos blancos o donde se guardan sopas. Bueno, ese tipo de materiales también, aparte de los plásticos, como les digo, que se utilizan inclusive en los recipientes de comida o en los biberones de los bebés, plásticos en general,
tienen BPA. Ese BPA ha estado íntimamente relacionado con cáncer y lo contienen también las resinas. Ahora, en cuanto a la controversia del uso, decían, no, pero me estoy metiendo en la boca algo que tiene BPA. Estudios, casos controles que identifiquen que hay una relación entre el uso de resinas y cáncer por el BPA, no, no se ha encontrado porque la concentración que tienen de BPA las resinas es muy pequeña. Entonces, no es suficiente cantidad como para generar cáncer. Aparte, que si es por la industria que no quiere retirar las resinas, yo creo que también sería otra opción porque el odontólogo general y el esteticista sin resina se muere. Es lo que siempre menciono. Nosotros buscaremos las alternativas, pero sin resina se muere. Entonces, los estudios, sean verdad o no, lo que nos indican es que no hay relación por la mínima cantidad de BPA. No quiere decir que las resinas no tienen BPA, sí tienen BPA, pero la cantidad es muy pequeña para relacionarla con caries. Eso fue lo último de selladores. Yo voy a darles 5 minutos porque yo imagino que la mayoría están dormidos para empezar con flúor, porque ya con flúor esta sesión de hoy terminamos y creo que igual no es que me queda muchísimo tiempo. Entonces solamente unos minutitos y seguimos con flúor. Bueno, vamos a continuar con flúor. Ya. Si están viendo la pantalla otra vez, me están escuchando, no hay ningún inconveniente.
Sí, doctora, sí se ve. Ok. Bueno, en cuanto a flúor, ustedes conocen que existen dos tipos de flúor, el que utilizamos de manera sistémica y el que utilizamos de manera tópica. El que se utiliza de manera sistémica es el denominado fluorhidroxiapatita, porque lo que hace es que se encuentra dentro del cristal cuando el diente se encuentra en formación. Eso es, digamos que el uso más importante del sistémico es cuando el diente se está formando, porque el ameloblasto, a medida que está utilizando o colocando dentro del esmalte calcio y fosfato, también empieza a introducir flúor. Entonces, se convierte ese cristal de hidroxiapatita en un cristal de fluorhidroxiapatita. Es un cristal más resistente, sin embargo, cuando se han visto estudios que cuando más se necesita flúor es cuando diariamente se consumen ciertos alimentos como los hidratos de carbono simples que bajan el pH de la boca y necesitan que haya algo que proteja al esmalte como tal. El flúor sistémico no logra protegerlo de esa manera porque se queda dentro del cristal y no es capaz de ser liberado cuando el pH de la boca baja. Sin embargo, el flúor tópico, que es denominado fluoruro de calcio, ese es el nombre que tomaría el flúor tópico, fluoruro de calcio, porque se une al calcio del diente. Este forma un flúor de reserva que se queda alrededor del cristal, como ven aquí, y que este sí forma un escudo, digamos, contra la baja de pH, evitando la pérdida de mineral en el momento diario en que nosotros consumimos hidratos de carbono. Entonces, presentaciones entre flúor tópico, flúor sistémico, tenemos las presentaciones de gotas, pastillas como tal, pastillas masticables en el sistémico, porque la intención del sistémico es ingerirlo, tragarlo, ¿ok? Por eso, cuando nosotros ingerimos flúor, tenemos que hacerlo por medio de concentraciones o de cantidades, así como lo hacemos como en el medicamento, dosificaciones. En cuanto al flúor tópico, tenemos presentaciones en gel, tenemos presentaciones en barniz, también tenemos el diaminofluoruro de plata. También se menciona que a pesar de que yo no quiera tener el efecto contrario de cada uno de estos flúor, lo voy a tener de manera indirecta. ¿Cómo? El flúor tópico que llegará a mi boca a manera de gotas, ampollas, pastillas masticables, va a pasar por mis dientes. Entonces, yo realmente no estoy queriendo utilizar este flúor de manera tópica, pero al ingerirlo, pasar por mi boca, está teniendo un efecto tópico porque está tocando mis dientes. Asimismo, el flúor tópico, cuando yo, digamos, coloco una cubeta de flúor en el paciente, a pesar de que sigo todas las instrucciones, le retiro la cubeta, le digo al paciente que escupa, una pequeña cantidad de ese flúor va a ser tragado por el paciente, lo va a ingerir. Entonces, realmente tampoco estoy queriendo que tenga esa función sistémica, ese flúor, pero el paciente lo va a tragar y aunque no lo quiera de manera indirecta, también lo va a recibir de manera sistémica. Entonces, el flúor tópico va a tener un efecto sistémico indirecto y el flúor sistémico va a tener un efecto tópico de manera indirecta. ¿Por qué no nos sirve tanto colocar este flúor sistémico? La concentración, debido a que yo lo voy a ingerir, es menor. Entonces, esas concentraciones de las pastillas, de las gotas, siempre es en menor cantidad de lo que yo lo utilizaría de manera profesional, de manera tópica. Entonces, cuando yo utilizo el flúor sistémico, la reserva que quedaría en el diente es aproximadamente de 20 a 100 partes por millón. El flúor sistémico, lo que indica que no es una cantidad que llega a resistir la desmineralización. Mientras que el flúor tópico se queda en reservas, protegiendo al esmalte entre 1000 a 2000 partes por millón, que es lo que realmente se requiere para evitar la desmineralización. Por eso es que como odontólogos siempre recomendamos pastas mayores a 1000 partes por millón, porque es a partir de ahí que se puede resistir la desmineralización.
menores a esa concentración no es suficiente. El mecanismo de acción del flúor, el refuerzo de la remineralización, entonces en el caso del flúor tópico, ¿no? Ya hablamos de que el flúor sistémico lo que hace es incorporarse en el cristal, hacerlo más fuerte, pero que ante la pérdida de mineral en la baja de pH no logra liberarse ese flúor, ¿no? En el caso del flúor tópico, como les dije, vamos a ver 4 mecanismos de acción. El primero, como vieron en la primera imagen, al momento en que yo le doy flúor al paciente, este flúor recubre el cristal. Crece de esta manera, crece micras, unas pequeñas micras, pero crece. Se ha estudiado que en enfermedad de caries dental o el proceso de caries dental, que es un proceso de desmineralización, la pérdida de mineral será en los espacios intercristalinos o interprismáticos, es decir, entre prisma y prisma empiezan a escaparse los iones del calcio fosfato que nosotros estamos perdiendo. Entonces, mientras más anchos son los espacios, mayor pérdida de mineral voy a tener. En el momento en que yo coloco flúor de manera tópica, el fluoruro de calcio, que cubre a mi cristal, el cristal, de a poquito, cada uno de esos cristales crece. Entonces, al crecer todos al mismo tiempo, reduce el espacio intercristalino y asimismo reduce la pérdida de mineral. Resistencia a la desmineralización. Cuando el pH de la boca baja, empiezan a irse los iones. Pero si yo tengo una protección extra, que es el flúor, el fluoruro de calcio está cubriendo todos mis dientes. El pH de la boca baja y el primero que se va a liberar e inclusive incorporarse en los cristales va a ser el flúor, evitando que sea la pérdida de mineral y de calcio y fosfato. Es decir, antes de perderse el calcio y fosfato, lo que va a suceder es que se va a perder el flúor y ese mismo flúor se va a poder incorporar en los cristales. Favorece a la maduración posteruptiva del diente. Diente recién erupcionado se ve blanquito, pero ese blanquito no es lo más bonito realmente, porque el color blanco es opaco. Eso indica que ese diente está muy bajo de mineral. Ese blanco opaco es como ver una mancha blanca en un diente. Está cargado de carbonato y de magnesio, que lo hacen al diente así, como una esponja. ¿Ok? Entonces, esa esponja quiere decir que el diente es blandito. Y lo que nosotros necesitamos es darle fuerza a ese diente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incorporando flúor. El flúor, una vez que ingresa, se va a incorporar, como les dije, a los cristales y de esa manera va a hacer que el carbonato y el magnesio que lo hacían blando salgan y que ingrese en ese diente calcio, fosfato y flúor. Se forme fluorhidroxiapatita y se forme aparte reservas de fluoruro de calcio. Disminución del potencial caliogénico de la planta. Las bacterias necesitan comer hidratos de carbono simple. Ese es su alimento principal, del que genera dos productos finales, que son la sustancia laxa, que le permite pegarse a todas las superficies, y el que nos afecta tanto, que es el ácido láctico. En el momento en que la bacteria llega al hidrato de carbono, lo que hace es ingerirla rápidamente. Pero si nosotros tenemos reservas de flúor en nuestra boca, por ejemplo, en nuestro cepillado, nos cepillamos los dientes, pero al cabo de una horita más o menos nos ofrecieron un pedacito de pastel de una persona que cumplió años el día de ayer, por ejemplo. Entonces yo tenía reservas de flúor en mi boca, va a suceder que ese flúor se libera y el ácido fluorhídrico que está ahí ingresa al citoplasma de la bacteria y lo intoxica. O sea, ¿cómo lo intoxica? Impidiéndole que metabolice correctamente. Las bacterias, al igual que nosotros, necesitan metabolizar. En el momento en que ingresa en su cuerpo, digamos, ¿no? En la célula como tal, ingresa el hidrato de carbono, ellos tienen que metabolizarlo y una de las características principales del Mutans es que metaboliza rapidísimo, por eso es que baja el pH de la boca rápido también. Entonces, metaboliza muy rápido y después de metabolizar genera sus productos finales, que son sustancia laxa y ácido láctico. Pero si yo
esa bacteria consume, al ingerir, se le va también hacia adentro ácido fluorhídrico, impide la metabolización y básicamente esa bacteria hasta ahí llega. Es letal para la bacteria. Lo que sí se han encontrado, me he olvidado de corregir esto, se me fueron unas diapositivas así chiquitas, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, lo que sí sucede es que ciertos microorganismos se encontraron que han logrado sobrevivir al ácido fluorhídrico. Sin embargo, al hacerse resistentes al ácido fluorhídrico, han generado ácidos que no son capaces de mineralizar. ¿Ok? Entonces, esas bacterias ya dejan de ser patógenas. Se acostumbraron al ácido fluorhídrico, pero están ahí, pero ya no son patógenas. En cuanto al aporte de flúor sistémico, el flúor sistémico, como les dije, va un 96% a los dientes y a los huesos. Y el 80% del flúor que nosotros consumimos se excreta, el otro se almacena en dientes y huesos. Nada de que se va al cerebro y me vuelvo loco, ¿ok? Se almacena en huesos y dientes y la otra parte se excreta. El 50% de su excreción la hace por medio del riñón, de ahí pasa al sudor, de ahí a las heces y solamente del 1 al 2% va a regresar por medio de la saliva. Así que la toma exagerada de flúor sistémico para que regrese por medio de la saliva no es realmente la mejor opción. La mejor opción sigue siendo utilización de flúor tópico. Entonces, la fuente natural más importante para que contenga flúor debe ser de 0,7 a 1,2 partes por millón. ¿Okay? Esa es la concentración que debería tener, por ejemplo, 200 mililitros de agua, que tenga de 0,7 a 1,2 partes por millón. Alimentos que también contienen flúor son la sal y la leche. Y ciertos productos que tienen efecto halo. El efecto halo es cuando hay lugares, zonas endémicas, en donde es de manera natural, hay flúor, como por ejemplo en las rocas de las cascadas, por ejemplo, que tenemos en la zona de la Sierra del Ecuador. Entonces, hubieron muchos estudios de fluorosis en esa población porque notaban que el agua que venía de las rocas, de los minerales que estaban ahí, porque tenemos agua mineralizada nosotros, tenía mucha cantidad de flúor, porque obviamente no era tratada, llegaba de manera natural y en grandes concentraciones. Entonces, eso ya está controlado más porque ya ahora toda el agua tiene que pasar por los procesos, ¿no? Pero esas que tomaban el agua de la fuente natural, pues había muchas poblaciones que tuvieron fluorosis. Entonces, si yo en Manabí, por ejemplo, no hay flúor de ningún medio cercano. No, tampoco el gobierno nos dota flúor como está pidiéndolo aquí, que sea en esas concentraciones para que sea una dosis óptima. Entonces, esos lugares de la sierra, por ejemplo, que tienen las cascadas con gran cantidad de flúor, llegan a tener una fábrica de bebidas, puede ser, digamos, un ejemplo, ¿no? Agua de Asani, jugos del valle, algo así, ¿no? Ellos envasan sus productos ahí mismo, crean sus productos ahí mismo y obviamente el agua que están con la que los están preparando tiene flúor. Ellos no tienen la culpa como tal de que tenga flúor, ellos están utilizando su agua, pero su agua tiene flúor, ¿ok? Puede que ya esté incluso controlada la cantidad allá, pero nosotros aquí en Manabí nos lo tenemos. Entonces, esa fábrica que llega a Manabí enviando sus productos del Valle, de Asán, lo que sea, es un ejemplo, como les digo, llegan a Manabí, yo estoy tomando de manera indirecta un producto que contiene flúor. ¿Por qué? Porque llega por arrastre, por efecto halo, ¿sí? Lo estoy halando, lo estoy arrastrando. Entonces, ese producto de un lugar donde tiene flúor, lo llevan a un lugar donde no tiene flúor. A ver si también me salió chiquita esta de aquí, no sé qué pasó. Los productos que de manera natural contienen más flúor son el pescado de mar, no el de río, el de mar y el té. También podemos tomar de manera sistémica sin querer flúor en el agua, en el cepillado. También podemos tomarlo de manera indicada, que es por tabletas, gotas, eso lo indicaría el odontólogo, y los suplementos de flúor que pueda recomendar el odontólogo. Ahora, el problema con el flúor en ingesta es que puede generar
desde intoxicación, que son diarreas, vómitos y náuseas, hasta la muerte. Ese es el problema que tiene el flúor como cualquier otro medicamento. No es lo mismo que yo le diga a un paciente que se tome una pastilla de paracetamol, que es el que menos efectos secundarios tiene, a que el paciente se tome 3 frascos de paracetamol. ¿Okay? La concentración de flúor tiene que estar medida y es más controlada, sobre todo en lo que el paciente vaya a tragar de flúor en ingesta. Entonces, aquí siempre les va a salir en el examen las dosis tóxica, la dosis óptima y la dosis letal. Dosis letal porque alguna vez me preguntan, doctora, ¿qué es letal? La que produce la muerte. ¿Okay? Letal es que produce la muerte. La tóxica quiere decir que enveneno al paciente con flúor, es envenenamiento. Y la óptima es la que es segura, es una dosis segura. Entonces, la dosis segura de flúor es de 0,05 a 0,07. Estas preguntas siempre van, chicos, así que ténganlas por ahí anotadas para que se las repitan y las repitan como las tablas, porque apenas son 3 dosis. De 0,05 a 0,07, que puede llegar hasta 1 miligramo al día por kilo de peso del paciente. En ese caso es considerada la dosis óptima, la dosis segura, la que inclusive no produce fluorosis, que no tiene nada que ver con envenenamiento ni letalidad, sino que es un defecto del esmalte, ¿no? Entonces, esa dosis es la considerada óptima, 0,05. Recuerden que 0,05 porque la dosis tóxica es en cambio 5 miligramos por kilo de peso. Esa es dosis tóxica. ¿Qué generaría una dosis tóxica? Generaría en el paciente náuseas, vómitos, diarrea, ¿ok? Lo que nos menciona como un ejemplo es que un niño al tomar excesos, inclusive tragar excesos de flúor que habría en una cubeta, podría generarle tranquilamente náuseas, vómitos, diarreas, que es envenenamiento por flúor. Esas aplicaciones de flúor con algodón o esos shots que yo me he olvidado de subirlos en la clase de flúor que me pasaron, un interno me pasó, o un chico que estaba haciendo la rural, no me acuerdo quién fue, creo que, no sé si está aquí, por cierto, me pasó una foto de un odontólogo poniéndole al niño desde la botella a la boca directamente flúor, porque era la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela de que trágate el flúor que te regresa por medio de la saliva y remineraliza los dientes. No, regresa 1 o 2%, la concentración entre el 20 al 100 de partes por millón no nos ayuda. Es topicándolo en el diente y la intención no es que el paciente se lo trague, es justamente lo contrario, evitar en lo posible que el paciente trague flúor, ¿ok? Entonces, la dosis tóxica es 5 miligramos por kilo de peso y la dosis considerada letal, es decir, mata al paciente, paro cardiorrespiratorio, es a partir de 30 miligramos por kilo de peso, ¿ok? No llegan ni a hacerle lavado intestinal a ese paciente. ¿Qué generaría, cuánta cantidad generaría la muerte de un paciente a nivel de flúor profesional? 1/4 de esta botella. Cuidado con decirle, esto que te voy a poner es rico, es un caramelo, es sabor a chicle, es lo que sea. Yo no juego con el flúor. Con el flúor no está al alcance de los niños, el flúor no está colocado en la mesa en donde yo estoy atendiendo. Al flúor, como cualquier medicamento que ha sido comprobado que es capaz no solamente de remineralizar, sino que también tratar lesiones de caries, es un medicamento y ningún medicamento tiene que estar al alcance de los niños, sobre todo en el caso del profesional. Las pastas dentales también podrían generar toxicidad o intoxicación en el paciente, envenenamiento en el paciente. Por lo tanto, las pastas dentales tampoco tienen que estar al alcance de los niños. Siempre es el tutor el que coloca la dosis de pasta en el cepillo y alza la pasta en un lugar donde no debe ser alcanzada. Pero mucho más el profesional que está utilizando altas concentraciones de flúor. Estas cantidades que nosotros utilizamos sí generan muerte en el paciente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de flúor no puede estar al alcance del paciente, siempre alejado y dosificado de manera correcta las aplicaciones que nosotros pondríamos. Entonces, 1/4 de esta cantidad generaría la muerte del paciente. La cantidad de una cubeta, lo que hay en una cubeta, generaría
envenenamiento. En cuanto al barniz de flúor, el riesgo que se corre de que el paciente se intoxique es mínima. Para que un niño de 10 kilos, que es un niño de 2 años, se intoxique, necesitaría 5 de estos ampollas de barniz de flúor. Necesitaría 5 para generar toxicidad. Entonces, este barniz resulta ser mucho más confiable y seguro en niños que no pueden controlar la deglución o pacientes adultos discapacitados o con algún tipo de alteración neurológica que no puedan controlar la deglución. Entonces, en esos pacientes siempre elegiremos colocar barniz de flúor, porque el barniz trabaja de manera diferente. Secamos el diente y el barniz se aplica sobre el diente y se queda pegado. Obviamente se va a ir desprendiendo en el día y va teniendo un efecto sistémico, se lo va a ir tragando el paciente de a poquito, pero en una dosis segura todavía, ¿ok? No sé por qué salió así esta imagen. Bueno, el flúor, la fluorosis es una hipomineralización del esmalte, a pesar de que uno dice, pero el flúor remineraliza, eso es lo que creyeron inclusive muchos autores. Dijeron, bueno, pongámosle más flúor de lo normal. Generalmente lo que producía era esto. Estas manchas generalizadas en los dientes. Recuerden esto porque pueden haber preguntas que los hagan confundir. La fluorosis no se puede dar en un diente. En un diente no va a pasar, ni en 2 dientes va a pasar fluorosis. La fluorosis es generalizada porque solamente se produce mientras el diente se está formando y si el paciente consume más cantidad de la debida por un tiempo prolongado. Un ejemplo claro, un paciente que vive, o una persona que vive en una zona en donde llegaba el flúor de manera natural. Toda esa población que les dije es real, datos reales del Ecuador, con fluorosis. ¿Por qué? Porque la fuente llegaba de manera natural y era el agua que ellos consumían diariamente. Entonces estaban tragando y tragando y tragando flúor todos los días en más cantidad de lo normal. ¿Pero cuándo? Solamente cuando eran niños, cuando sus dientes permanentes se estaban formando. ¿Ok? Los dientes temporales se forman en la gestación y los dientes permanentes se forman durante los primeros 3 a 5 años de vida. 3 años generaríamos fluorosis estética que va entre canino a canino premolares y hasta los 5 años la fluorosis general. ¿Cuándo se produjo la fluorosis? Solamente cuando el niño estaba en sus primeros años de vida y sus dientes se estaban formando. A un paciente que yo le pongo flúor una vez a la semana por un mes, eso se llama fluoroterapia y no le va a generar fluorosis porque sus dientes ya están en la boca. Un diente que ya está en boca no puedo yo generarle fluorosis. Solamente se puede generar fluorosis a un diente que esté en formación, porque el ameloblasto, que es la célula que forma el esmalte, empieza a meter calcio, fosfato y mete flúor. Calcio, fosfato y mete flúor. De repente le empiezan a mandar más flúor del que él puede manejar y lo que él hace es flúor, flúor, calcio, fosfato, flúor, 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 calcio, fosfato, flúor y aparecen estas manchas. Si se dan cuenta, las fotos son generalizadas. No es que puedo decir, el central tiene fluorosis. No. Todo o nada. ¿Ok? Entonces, puede ser de leve, como ven estas manchas blancas acá, a severas, que son estas marrones, el esmalte que se rompe, que se deshace. Y si ven, yo siempre digo que esto es como una impresora que se le va acabando la tinta. Es la característica más común de fluorosis. Una línea así, una línea normal, una línea así, una línea normal, una línea así, una línea normal, porque a eso le pasaba la ameloblasto, metía calcio fosfato, ahora esta línea le meto flúor y flúor y flúor porque me están enviando mucho flúor, ¿ok? Dosis para flúor, 2 miligramos por kilogramo de peso diario. A partir de aquí se podría presentar fluorosis diariamente durante el tiempo de formación de los dientes, ¿ok? Recuerden que la dosis óptima segura para no producir fluorosis era 0,05, 0,07 y podíamos llegar hasta 1 miligramo. Aquí ya nos estamos pasando de 2 miligramos. La única forma en que haya fluorosis es pasarse de 2 miligramos por kilogramo diario y en niños que estén en etapa de formación de sus dientes, de 0 a 3 o hasta de 0 a 5.
Factores de riesgo que utilicen flúors de más sin necesidad, dentífricos con más de la cantidad en niños menores de 3 añitos que utilicen la cantidad de 1 gramo, por ejemplo, de flúor, y las leches con fórmulas infantiles que aparte que pueden llegar a tener flúor, esas fórmulas los preparan con agua fluorada. En cuanto a la aplicación del flúor tópico, como les mencioné, la saliva llega a cargarse. Con flúor sistémico llega a cargarse 0,06 de partes por millón de flúor. Cuando nosotros colocamos flúor tópico, aumenta de 100 a 1000 veces la concentración que haya de flúor en la saliva y en la biopelícula. ¿Qué tipos de flúor tenemos de autoaplicación? Esta dosis se las tomaron también o se las van a tomar seguramente porque está dentro de los temas, medidas de higiene de niños y adolescentes. ¿Cuánta es la cantidad de flúor que podemos utilizar? ¿Cuánta es la concentración? No se recomienda menores de 1000 partes por millón. Las pastas. Todas las pastas. Pregunta que 250, que 500, que a partir de 1000 partes. Menos de eso no hay eficacia clínica de control contra las caries. ¿Ok? Más de 1000 partes por millón, todos los dentífricos. Pero doctora, el bebé apenas tiene un diente. Pero doctora, el bebé tiene 3 años. Lo importante aquí es la dosis que yo vaya a colocar. La dosis de un niño menor de 3 años, aquí tenemos los dos libros solo mencionan estas dos edades. Los odontopediatras nos complicamos un poquito más y se los puedo dar, pero en el libro solo aparecen estas dos edades. Menores de 3 años, la cantidad de 1 grano de arroz crudo. De 3 a 6 años, la cantidad de 1 granito de alberja. ¿Ok? Menores de 3 años, la cantidad de 1 grano de arroz crudo. De 3 a 6 años, el granito de alberja. Ahora, como les dije, eso es lo que aparece en los dos libros. Si se quieren complicar, menores de 1 año, medio granito de arroz crudo. Mayores de 6 años, técnica transversal. Es decir, así. Los colutorios, concentración de flúor que pueden llegar a tener es los que son de uso diario, que contienen 0,05% de flúor, 0,02, perdón, por ciento de flúor, y tienen 220 partes por millón de flúor. Y los que tienen 0,09 de flúor, que eso solamente se hacen enjuagues una vez por semana, generalmente son recomendados para pacientes que usan ortodoncia, y esos tienen cantidad de 900 partes por millón de flúor. Estos que tienen 900 partes por millón de flúor no deberían ser utilizados de manera diaria porque ya estamos utilizando un dentífrico que tiene 1000 partes por millón. El flúor de uso profesional tenemos el acidulado, que es el gel, que ustedes generalmente lo utilizan, el de gel debe ser utilizado únicamente con cubeta y tiene una concentración de 1,23% que corresponde a 12.300 partes por millón de flúor. El flúor acidulado se llama así porque tiene un pH bajo. Pueden ser de 4,5, hay pH inclusive de 3 de estos flúor. ¿Qué es lo que hace el flúor acidulado? El flúor acidulado baja el pH de la boca. Pero doctora, ¿para qué quiero que baje el pH si eso estoy buscando que no pase con el consumo de azúcares? Baja el pH para que los espacios intercristalinos se abran y se pueda incorporar en el tiempo que está ahí el flúor en los cristales. No solamente generar fluoruro de calcio como lo hacen los otros flúor que son de pH neutro, sino que también pueda generar fluorhidroxiapatita. Un cristal más fuerte y resistente y aparte tener reserva de fluoruro de calcio. El único que puede hacer eso es el flúor acidulado por tener un pH ácido. ¿Qué más puedo elegir? Barniz de flúor. Aquí tenemos otra presentación de barniz de flúor. Siguen siendo igual de bueno. Tiene más concentración de flúor que el flúor acidulado, 22.600 partes por millón. Más concentración, pero solamente forma fluoruro de calcio. Al no bajar el pH, no logra incorporarse en el cristal. Y el fluoruro de sodio neutro, que es ese transparente que no se vea nada, tiene 0,9% de flúor, que corresponde a 9.000 partes por millón. ¿Cómo se aplica el barniz de flúor? Secamos la superficie de los dientes y los topicamos. Una vez que lo topicamos, se queda pegado el producto en el diente.
Y el flúor acidulado, que únicamente se lo recomienda ubicarlo con cubeta y succionador. Lo que recomiendan inclusive los libros actualmente es que las cubetas se utilicen de manera separada. Primero la cubeta superior, succionador por debajo, después la cubeta inferior, succionador por encima. Y al cabo del tiempo que dice el fabricante, lo retire. Bock no ha actualizado la información y sigue diciéndonos que la cubeta se debe permanecer por 4 minutos en la boca. Los productos de flúor acidulado actualmente han bajado el pH para incrementar el tiempo, ya no sea tanto tiempo del paciente en boca porque no lo resisten esos 4 minutos, sino que nos indica que lo mantengamos en boca 45 segundos, 1 minuto, es lo que nos dicen ahora los fabricantes. Bock no ha actualizado su información y sigue diciendo 4 minutos por si acaso les aparece la pregunta. Y el diaminofluoruro de plata, que es un producto que contiene plata, que es un efecto antimicrobiano, y flúor al 38% con una concentración súper alta de flúor, para causar un efecto remineralizante. Entonces, lo que se hace directamente es, si se quiere se cepilla la cavidad, si no se puede aplicar directamente, se toma una gota del producto y se coloca en la cavidad. Lo que se recomienda es poner vaselina alrededor, porque si el producto toca alguna otra superficie va a manchar. Este tiende a pigmentar de negro la lesión en el momento en que está actuando. Entonces queda negra y queda pigmentada la lesión. Eso es completamente normal del diamino, pero lo que está haciendo es inactivar y al mismo tiempo remineralizar la lesión. Hay también en el mercado este producto que es el Rivastar, que por tener un segundo paso es más caro, pero lo que hace el segundo paso, este paso que está aquí, perdón, es colocarlo en la cavidad para blanquear eso tono oscurecido que genera la propia plata del diamino. ¿Ok? Y eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Bueno, chicos, como les dije, a Cintia le pasé ayer, tal vez hoy día ya lo revise. Todos los capítulos están ahí para podérselos pasar, tal como los tiene ordenado el CASE. El único capítulo que no está es el 2.2, desarrollo dentario, que le corresponde al doctor Díaz. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Me voy volando a las clínicas porque debía haber estado hace un minuto allá arriba. Nos vemos, chicos. Buen día. Hola. Lo que pasa es que estaba viendo el correo, pero no me pide acceso para ingresar a los documentos. Ya se lo voy a conceder. Ya, Ya se lo voy a conceder, pero yo creo que ahí va a tener usted que descargarlos para cuando se los pase a los compañeros porque va a pasar lo mismo y me va a empezar a pedir acceso a mí a todos. ya. Ya, ok. Nos vemos, Gracias. chicos. Chao. Doctora, gracias, buen día. Hasta luego.